El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos ya en la última parte de nuestro bloque informativo. Vamos a hablar con Roberto Falconi, él es director de tecnología de .net. Vamos a tratar sobre la transformación digital por el COVID-19. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias, buenos días. De igual manera, un gusto escucharle. Muchas gracias. Bueno, quisiera preguntarle, ¿cuál fue el comportamiento del consumidor empresarial y del hogar en temas de conectividad? Porque estudios revelan que, por ejemplo, se redujo el consumo del Internet móvil, pero en cambio aumentó el consumo del Internet fijo. ¿Cuál fue el comportamiento? Sí, muchas gracias. En efecto, el consumo del Internet fijo incrementó muchísimo el volumen de transacciones y también el volumen de ancho de banda utilizado. Nosotros en estadísticas post pandemia vimos que el consumo subió hasta en un 125% en el consumo de Internet internacional, y los servidores de contenido o servidores de aplicaciones como Netflix, como YouTube, subieron hasta en un 68%. ¿Y esto a qué se debe? A que la gente, al estar en sus hogares, al utilizar los medios digitales para sus clases virtuales, para realizar sus actividades laborales, obviamente tenían que realizar el consumo de forma más permanente que lo que antes utilizábamos durante el horario de trabajo y el horario de clases. Ahora, el comportamiento empresarial, ¿cómo se lee también? Quisiera preguntarle precisamente en este marco, ¿el teletrabajo llegó para quedarse después de la pandemia? Sí, definitivamente creo que fue un cambio abrupto. Nosotros teníamos registrado en el país para febrero del 2020 alrededor de 12,000 teletrabajadores registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales. Sin embargo, ahora contamos con más de 425,000 personas que se mantienen todavía realizando teletrabajo. ¿Qué pasó con las empresas? Tuvieron que adecuar sus tecnologías, sus sistemas de conexión, sus sistemas de comunicación, sus sistemas de seguridad de la información para que se mantenga esa confidencialidad y también se mantenga esas transacciones seguras. De igual manera, para los chicos estudiantes, tuvo que manejarse un protocolo de seguridad diferente. Ahora, las empresas precisamente se están reinventando, están utilizando la tecnología para reactivarse también. ¿Esto se puede reflejar en un aumento de sus ventas o incluso usted cree que están mejorando su presencia de marca en Internet, en las redes sociales? ¿Lo han logrado? ¿Se ha visto ya pues un avance en ese sentido por parte precisamente de las empresas? Sí, definitivamente el momento de reinventarse, la palabra es adecuada, por cuanto no se tenía este tipo de función, este tipo de gestión. Hay muchas empresas que no se tenía nada que no sea presencial. Uno iba a un almacén y recibía el asesoramiento de una persona, en el caso de electrodomésticos, y este tipo de servicios, este tipo de empresas no manejaban ningún tipo de transacción digital. Entonces tuvieron que reinventarse y obviamente con todo esto hubo que manejar un protocolo también para los empleados porque no tenían esa costumbre. Es muy complejo el adoptar la transformación digital de forma tan abrupta. Ahora quisiera también preguntarle, ¿el empresario está corriendo de alguna forma con los gastos del teletrabajo o solamente lo hace el trabajador? Es decir, ¿hay planes corporativos para quienes están realizando el trabajo en casa? ¿Existen estas alternativas? Sí, definitivamente, como proveedores de servicios también hemos tenido que acoplar justamente nuestros servicios para dar una diferenciación. El servicio de hogar tradicional, residencial, de Internet, difiere un poco del servicio residencial corporativo, en el sentido de que las empresas o corporaciones necesitan otros niveles de garantía o seguridad y también otras mediciones de tráfico de sus teletrabajadores, porque al final del día, al estar detrás de una pantalla y al hacer una conexión hacia la oficina, no siempre garantiza que la eficiencia o la operatividad del teletrabajador sea la adecuada. Entonces se tiene herramientas de medición de efectividad del teletrabajo y estos planes difieren en poco, pero con herramientas adicionales de lo que son los planes tradicionales de hogar.
Hablando sobre estas herramientas adicionales y ante este incremento del teletrabajo, ¿qué medidas de seguridad deben tomar en cuenta los usuarios y las empresas para proteger su información, sobre todo considerando que en el país no existe una ley de datos efectiva? Sí, muy interesante la pregunta debido a que la ciberseguridad y los ciberdelincuentes no se encuentran en pandemia, no están en confinamiento, siguen atacando todos los días y como teletrabajadores, como estudiantes virtuales, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro activo más importante que es la información. Por eso necesitamos tener un antivirus, necesitamos tener herramientas que nos garanticen la confidencialidad de la información. Desde las empresas se genera que la información vaya encriptada o cifrada para que no sea vulnerada. Si tenemos herramientas como botones de pagos en línea, también estas herramientas tienen que seguir un proceso de validación de seguridad de la información. Y un punto muy importante es no confiarnos, porque si yo no abrí una cuenta en cualquier banco y me dicen que me he ganado una tarjeta de crédito, si no participé en un sorteo y que me he ganado un vehículo, o que de Escocia me están dando una donación de una persona que nunca he escuchado en la vida, pero que está donando a gente de Ecuador. Entonces, la herencia también, la herencia del rey. Llegan correos diciendo que nos va a depositar la herencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, no puedo ser tan optimista de decir, ok, tuve esa oportunidad de ganarme, porque me piden mis datos, mi información, mi tarjeta de crédito, mi número de cuenta corriente, mi número de cédula, y con eso vulneran mi información y generan este tipo de infidencia de la información. Ahora quisiera también preguntarle cuál ha sido la penetración de Internet en las ciudades del país. ¿Cuál es el comportamiento de las más grandes? Por ejemplo, Quito, Guayaquil. Sí, nosotros tenemos una penetración muy importante en las ciudades principales, sobre todo porque son los centros urbanos y en donde las redes de los operadores tienen mayor despliegue. Más o menos se estima que alrededor de un 18 a 20% de redes fijas de Internet se tienen desplegadas. Sin embargo, el número de usuarios, el número de abonados hay que multiplicarle por 4. Entonces se estima, de acuerdo a los datos, que existe un 80-85% de penetración de acceso a Internet dentro de las ciudades principales. También quisiera preguntarle en este sentido qué falencias nos ha dejado ver la pandemia en temas de conectividad, por ejemplo, en las zonas rurales, en las provincias alejadas de las principales ciudades que también requieren el servicio. Sí, definitivamente es un tema muy complicado y muy penoso, ¿no? El acceso al Internet está limitado a centros urbanos y a centros urbanos en los lugares principales. Vemos en ciudades como Guayaquil, en las noticias, Monte Sinaí, que no tiene acceso a Internet, los chicos ya no pueden recibir clases, peor en los sectores rurales, en donde el despliegue de redes es muy costoso y desde el punto de vista de los operadores no existe un retorno de inversión, ya que la inversión justamente es demasiado elevada y la cantidad de usuarios o la forma de pago de los mismos es muy limitada. Ahí se deben manejar proyectos sociales en conjunto con el gobierno. Estos proyectos sociales en conjunto con el gobierno pues también requieren del apoyo de la empresa privada. ¿Cómo también llegamos a este equilibrio? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y la del sector privado para apoyar a quienes más lo necesitan también y que necesitan esta conectividad para estudiar, para el tema de teletrabajo, para el tema de telemedicina también? Definitivamente, lo que se busca ahí es hacer una coparticipación, porque además la empresa pública de comunicaciones, CNT, tampoco llega a cubrir todas esas necesidades que actualmente se tienen. Estábamos dialogando con Roberto Falconi, director de tecnología de Punto.net. Muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Muy amable, muchas gracias a ustedes y un gusto siempre a las órdenes. Muchas gracias, 8 de la mañana con 37 minutos en la primera hora.